Solo los barcos argentinos pasarán. Esta declaración explosiva del ministro de Asuntos Exteriores de Irán hizo que el mundo entero diera un vuelco. Estados Unidos había invertido una fortuna, 14.000 millones de pesos por día, en 3 grupos de combate de portaaviones. Aliados como Brasil enviaron 3.500 soldados. Pero ningún buque de guerra pudo abrir el estrecho de Hormuz. Argentina, sin usar un solo buque de guerra, lo atravesó. Y no solo eso, la propia Armada iraní los escoltó personalmente. El Departamento de Estado de Estados Unidos quedó devastado. Nosotros, que habíamos llegado a dar la orden de no rescatarlos si eran hundidos, solo podíamos mirar, atónitos, en un silencio sepulcral. ¿Qué demonios había hecho Argentina? Una sola promesa, hecha hace 50 años y olvidada por casi todos, acababa de abrir una ruta marítima que la fuerza militar más poderosa del planeta no pudo forzar. Hoy, les revelaré la impactante historia completa. Antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, les pido que se suscriban al canal, le den me gusta a este vídeo, sobre todo, que dejen un comentario con un «Viva Argentina», para mostrar su apoyo. Trabajé durante 32 años en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Como subsecretario adjunto para Medio Oriente, diseñé innumerables sanciones, dirigí las operaciones en el Estrecho de Hormuz y gestioné una red de alianzas con 45 países. El peso diplomático, el poderío militar y la influencia económica de los Estados Unidos. Yo era el hombre que movía esas piezas directamente con mis propias manos. La razón por la que estoy contando esta historia ahora es una sola. Una única fotografía satelital. Antes del amanecer de aquel día, en la sala de comando de la base naval estadounidense en Bahrein, vi esa imagen por primera vez. Mostraba un enorme buque petrolero navegando tranquilamente por el centro del estrecho de Hormuz. A ambos lados, pegados al como sombras protectoras, 2 naves de guerra lo escoltaban. El problema, el verdadero shock, era la nacionalidad de esos buques de escolta, Irán. La armada iraní estaba escoltando personalmente a un buque mercante a través del estrecho. Y en el mástil de ese petrolero, ondeaba una bandera celeste y blanca. En el instante en que vi esa foto, no pude volver a poner la taza de café que sostenía sobre la mesa. Para ser preciso, mi mano temblaba, apenas perceptiblemente. Un diplomático con 32 años de carrera, incapaz de sostener una simple taza de café. Era una situación que ni yo mismo podía creer. Pero el verdadero problema no era la foto. El verdadero problema era lo que significaba. Para abrir este estrecho, Estados Unidos había desplegado 3 grupos de combate de portaaviones. El costo operativo diario era de $18 millones. Brasil había enviado 3.500 soldados. El Reino Unido, 2.200. Australia, 1.800. Se había movilizado el poder militar más formidable del mundo. Sin embargo, ningún buque de guerra, ninguna fuerza militar, pudo abrir el estrecho. Argentina no envió buques de guerra. No envió soldados. No usó misiles, ni cazas, ni ninguna forma de fuerza bruta. Y, sin embargo, solo los barcos argentinos estaban pasando, escoltados por la armada iraní. La historia completa, la que el Pentágono no quiere que sepas, comienza 10 días antes. Esa mañana, se emitió una orden de convocatoria de emergencia en la sala de reuniones del 7º piso del Departamento de Estado en Washington. Me despertó una llamada de seguridad a las 5 de la mañana. Las primeras palabras que escuché al otro lado de la línea todavía resuenan en mis oídos: Hormuz ha sido cerrado. No es que el sueño se me haya ido de golpe. Fue como si una corriente eléctrica helada me recorriera la espalda. El estrecho de Hormuz, un pasaje angosto de apenas 50 kilómetros, es la vía marítima más importante del planeta, por donde transita el 25% del petróleo mundial. Todo el crudo producido en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak pasa por aquí para llegar a Asia y Europa. Si esta ruta se bloquea, una de las arterias principales de la economía mundial queda completamente cercenada. Me vestí en 15 minutos y me subí al auto.
Las calles de Washington antes del amanecer estaban desiertas, pero frente al edificio del Departamento de Estado ya se formaba una fila de autos negros oficiales. Al llegar al 7º piso en el ascensor, la puerta de la sala de reuniones estaba abierta de par en par adentro, más de 15 personas ya ocupaban sus asientos. En la pantalla gigante en el centro de la sala, se transmitían imágenes satelitales en tiempo real del estrecho de Hormuz. Se veían claramente varios buques de la Armada iraní bloqueando la entrada. En la parte inferior de la pantalla, la palabra «emergencia» parpadeaba en letras rojas. El aire en la sala era pesado. A pesar del aire acondicionado, nadie parecía sentir el frío. En ese momento, la puerta se abrió y entró Robert Henderson, el subsecretario. 68 años. Un halcón de la línea más dura, que había forjado su carrera en el Departamento de Estado desde la Guerra Fría. En cuestiones de Medio Oriente, dentro del gobierno de los Estados Unidos, las personas que podían contradecirlo abiertamente se contaban con los dedos de una mano. Cuando esa figura gigantesca, de casi 1,90 m, entró en la sala, el aire mismo pareció volverse más denso. Sin siquiera sentarse, Henderson habló. Contacten a todos nuestros aliados en el mundo. Entraremos en un sistema de defensa conjunta de Hormuz. Los países que no cooperen, que se atengan a las consecuencias. Su voz era grave, pero resonó en cada rincón de la sala. Era un tono que no admitía réplica. Hasta ese momento, yo pensaba que este era el guión de siempre. Cuando surge una crisis en Medio Oriente, Estados Unidos lidera, los aliados se alinean y la solución se impone por la fuerza militar. Un método que, en 32 años, nunca había fallado. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, por primera vez, esa fórmula no funcionó. Y la primera grieta en el sistema provino de un país que yo jamás hubiera esperado. Apenas Henderson dio la orden, el trabajo de contactar a los aliados comenzó frenéticamente. Yo, junto con la línea del Pacífico, me encargué de contactar a los aliados en Sudamérica. La primera llamada fue a Brasil. La respuesta de Brasilia fue veloz. Menos de 10 minutos después de conectar la llamada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil respondió que considerarían positivamente el envío de tropas. 8 horas más tarde, el gobierno brasileño anunció oficialmente el despliegue de 3.500 soldados en Medio Oriente. Buques de transporte y aviones de patrulla marítima comenzaron a prepararse para zarpar. El Reino Unido prometió 2.200 hombres, Australia 1.800. Francia organizó un destructor y 1.200 efectivos. Los aliados de todo el mundo respondían uno tras otro al llamado de Estados Unidos. La red de 45 países que yo había gestionado funcionaba como se esperaba. El problema era Argentina. El primer contacto con Buenos Aires se hizo la tarde del día en que estalló la crisis. Hablé directamente con el director para América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. Solicitamos el envío inmediato de al menos 2 destructores. Participen en la operación de defensa conjunta de Hormuz. La respuesta que recibí fue: estamos analizando la situación detenidamente. Se necesita consultar con el ministro. Le informaremos tan pronto como tengamos una decisión. Analizando. Consultar. Tan pronto como tengamos una decisión. Para mí, acostumbrado al lenguaje diplomático, el significado de esas palabras era claro: estaban tratando de ganar tiempo. Honestamente, después de colgar esa llamada, no me sentí particularmente ofendido ni sorprendido. ¿Por qué? Porque nunca había considerado a Argentina como un eje importante de nuestra red de alianzas. Económicamente, lo admito. Sus exportaciones de alimentos, su talento humano, todos sabían que Argentina era un jugador global en esos campos. Pero geopolíticamente, especialmente en el tablero de ajedrez de Medio Oriente, Argentina era un país que apenas aparecía en mi mapa mental. Una nación que prosperaba bajo el paraguas de seguridad diseñado por Estados Unidos. Un país que, si Estados Unidos hablaba, obedecía. Ni más, ni menos. Por eso, no le di mucha importancia a su análisis. Pensé que, con el tiempo,
seguirían el ejemplo de los demás países. Pero Henderson era diferente. Pasaron las horas y, al no recibir respuesta de Argentina, se enfureció y vino directamente a mi oficina. Se paró frente a mi escritorio y preguntó, ¿qué está haciendo Argentina? Todavía están en consultas internas, señor. Los ojos de Henderson se entrecerraron. Brasil decidió enviar 3.500 hombres en 8 horas. El Reino Unido no tardó ni un día. ¿Qué puede ser tan complicado para que Argentina necesite tantas horas para responder? No supe qué decir. Honestamente, yo tampoco lo entendía. Henderson apoyó las manos en mi escritorio. Pude sentir su frustración en la punta de sus dedos. Collins, voy a enviar un mensaje yo mismo. 48 horas. Diles que tienen 48 horas para enviar los destructores. Si no pueden, que se preparen para experimentar en carne propia lo que sucede en las negociaciones sobre el presupuesto de defensa y los acuerdos con el FMI. Asentí. En ese momento, no creía que el juicio de Henderson fuera erróneo. Una alianza se trata de estar al lado en los momentos de crisis. Todos los demás países estaban respondiendo, y el silencio de Argentina me parecía un abandono de sus obligaciones como aliado. Hice la segunda llamada a Buenos Aires. Esta vez, deliberadamente, le di un peso especial a mi voz. Exigimos una respuesta clara en 48 horas. Esto no es solo una solicitud de cooperación, es una cuestión de confianza en nuestra alianza. Le informo que el cuartel general está observando de cerca la decisión del gobierno argentino. La respuesta del lado argentino no cambió. Entendemos perfectamente. Pero nosotros también tenemos asuntos que considerar. Les comunicaremos nuestra posición lo antes posible. Después de colgar, me quedé un rato mirando por la ventana. Nubes oscuras se cernían sobre el cielo de Washington. Hasta ese momento, yo juzgaba la actitud de Argentina como simple indecisión. Que no podían tomar una decisión. Cuán equivocado estaba, lo descubriría de la manera más dolorosa unos días después. Pasaron las 48 horas. No hubo respuesta de Argentina. O, para ser más precisos, llegó una respuesta, pero el contenido era el problema. El gobierno argentino comparte la importancia de la estabilidad en el estrecho de Hormuz y participará activamente en los esfuerzos por una solución diplomática. Ni una sola palabra sobre buques de guerra. Cuando Henderson leyó esa respuesta, golpeó la mesa de la sala de reuniones con la palma de la mano. Los bolígrafos que estaban sobre la mesa rodaron por el suelo, pero nadie se atrevió a recogerlos. Solución diplomática. ¿Qué es eso? ¿Acaso piensan ir a Irán y pedirles por favor que abran la puerta? Nadie en la sala abrió la boca. Interrumpir a Henderson cuando está furioso es un acto suicida. ¿Gracias a quién se ha convertido Argentina en lo que es? Después de las crisis, ¿quién los ha apoyado económicamente? ¿A quién creen que protegen nuestras bases en la región? Olvidan esa ayuda y ahora nos dan la espalda. La voz de Henderson se hacía cada vez más fuerte. Su cara se enrojeció y las venas de su cuello se marcaron. Desagradecidos. No encuentro otra palabra. Desagradecidos. Yo no pensé que esas palabras fueran una exageración. Era lo que sentía honestamente. Incluso Brasil había enviado 3.500 hombres, y que Argentina saliera con una solución diplomática me parecía vergonzoso para un aliado. En ese momento, a través de la videoconferencia, apareció en la pantalla el rostro del almirante James Walters, comandante de la Quinta Flota, desde la base de Bahrein. 60 años. Conocido en la Marina como uno de los hombres más duros. 3 estrellas brillaban sobre su uniforme marrón, y su mirada, tan fría como esas estrellas, nos atravesaba desde el otro lado de la pantalla. Subsecretario Henderson, tengo una sugerencia. Adelante. Existe la posibilidad de que Argentina intente enviar un barco al estrecho de Hormuz por su cuenta. Podrían intentar pasar a través de una ruta propia con Irán. Las cejas de Henderson se alzaron. ¿Qué? Walters continuó con una voz monótona.
pero el contenido de esa voz monótona era escalofriante. Sugiero que si un barco argentino se mueve de forma independiente dentro de nuestra zona de operaciones y es atacado, no iniciaremos una operación de rescate. No hay razón para arriesgar a nuestros soldados para proteger un barco de un país que no se puso de nuestro lado. La sala de reuniones se quedó en silencio. Yo contuve la respiración. Procesé rápidamente el significado de esas palabras en mi cabeza. Si un barco argentino es atacado, Estados Unidos mirará para otro lado. Dejar que civiles de un país aliado se hundan ante sus propios ojos. Esa era la propuesta de Walters. Henderson miró a Walters a la cara durante 3 segundos. Luego asintió una vez. Aprobado. En ese instante, sentí un escalofrío. Pero no me opuse. No porque no tuviera un argumento en contra, sino porque hasta ese momento, pensaba que era una medida justificada. Un país que no respondía al llamado de la alianza debía pagar el precio. Cerca del final de la reunión, Michael Preston pidió la palabra. Jefe de la División de Medio Oriente de la CIA. 55 años. Un hombre que había pasado toda la reunión en un rincón, mirando fijamente la pantalla de su laptop. Tenía una mandíbula cuadrada y usaba gafas de montura negra, y los ojos detrás de esas gafas daban la impresión de estar constantemente calculando algo. Mientras cerraba su laptop, Preston dijo, ¿puedo hacer una sugerencia? Henderson asintió con la barbilla. Adelante. Si Argentina intenta contactar a Irán por su cuenta, podemos investigarlo bajo sospecha de violación de sanciones. El aire en la sala cambió sutilmente. Preston continuó en voz baja. Los fondos iraníes congelados en bancos argentinos superan los $7.000 millones. El hecho de que Argentina active una ruta propia con Irán puede interpretarse como un acto que debilita el marco de sanciones de Estados Unidos. Si es necesario. Es posible crear un pretexto para la investigación, incluso si tenemos que reforzar la evidencia. Reforzar la evidencia. No se me escapó el matiz de esa expresión. Significaba fabricar pruebas. Presionar a Argentina, incluso si había que inventarlas. Henderson miró a Preston y levantó ligeramente las comisuras de los labios. Prepara el informe. Todavía no estamos en la etapa de usarlo, pero es mejor tener más cartas en la mano. La reunión terminó. La gente se levantó, uno por uno, y salió de la sala. Yo me quedé en mi asiento hasta el final, mirando la pantalla. La imagen satelital del estrecho de Hormuz seguía transmitiéndose en tiempo real. Sobre la imagen de los buques iraníes bloqueando la entrada, las letras rojas de «Emergencia» parpadeaban sin cesar. En ese momento, sonó mi teléfono personal. El nombre en la pantalla era de un subordinado enviado a la base de Bahrein. Apenas contesté, dijo, subsecretario, hay movimiento del lado argentino. ¿Qué tipo de movimiento? Se ha detectado que el embajador de Argentina ha contactado a un funcionario del Ministerio de Exteriores de Irán. Parece ser una ruta no oficial. Sentí que apretaba el teléfono con más fuerza. Argentina nos decía que estaba analizando mientras por detrás hablaba directamente con Irán. Todavía estamos confirmando, pero eso parece. Después de colgar, me quedé inmóvil por un momento. La ira me invadió. Pero debajo de esa ira, había otra sensación, muy débil e indescriptible. Era ansiedad. Una ansiedad sin fundamento de que Argentina tuviera una carta que nosotros no conocíamos. Ignoré esa ansiedad. 32 años de experiencia me lo decían, es imposible eludir a Estados Unidos en Medio Oriente. Ningún país puede moverse por su cuenta con Irán sin el consentimiento de Estados Unidos. No importa qué truco intente Argentina, el resultado es previsible. Sin embargo, 72 horas después, vería la fotografía satelital más humillante de toda mi vida. 3 días después, fui enviado de urgencia a la base naval de Estados Unidos en Bahrein. La decisión de Henderson fue que no era suficiente gestionar la situación a distancia desde Washington. La orden era, dirige desde el terreno. Me subí a un avión de transporte militar y, 14 horas después,
el aire caliente de Bahrein me dio la bienvenida. El calor de la pista de aterrizaje parecía atravesar las suelas de mis botas. Al llegar a la base y entrar en la sala de comando, Walter me recibió de inmediato. Llegas en buen momento. Parece que Irán va a hacer un anuncio hoy. El ministro de Exteriores hablará en persona. Sus palabras me pusieron tenso, pero no me preocupé demasiado. Irán siempre soltaba amenazas cada vez que había una crisis. Cosas como, cerraremos completamente el estrecho o hundiremos los buques de guerra estadounidenses. Esperaba que fuera ese tipo de propaganda. En la pantalla gigante de la sala de comando, se transmitía en vivo la televisión estatal iraní. El ministro de Exteriores iraní apareció en la sala de prensa. Vestía un traje gris sin corbata y, al pararse frente al micrófono, los flashes de las cámaras estallaron al unísono. Abrió la boca. Un intérprete de persa mostraba los subtítulos en inglés en tiempo real. Los primeros minutos fueron como se esperaba. Responderemos con firmeza a la provocación militar imperialista de Estados Unidos, defenderemos la soberanía del estrecho de Hormuz. Ese era el contenido. Pero fue lo que vino después. Los subtítulos aparecían, línea por línea, en la parte inferior de la pantalla. Mientras leía esas palabras, no podía creer lo que veían mis ojos. Se garantiza el paso seguro únicamente a los buques de la República Argentina. La sala de comando se congeló. No en sentido figurado. Fue como si el tiempo se hubiera detenido físicamente. Los dedos de un soldado que tecleaba se quedaron suspendidos en el aire. Un oficial que iba a beber café se quedó paralizado, con la taza sin llegar a sus labios ni volver a la mesa. A mi lado, Walter susurró, ¿qué dijo? Yo repetía las mismas palabras en mi mente. Pensé que podría ser un error de traducción. Inmediatamente ordené al intérprete de árabe en la sala que lo verificara. El intérprete escuchó atentamente durante unos 10 segundos, luego se volvió hacia nosotros y dijo, no hay error. El contenido es que se permite el paso únicamente a los barcos de Argentina. De Argentina. El aire de la sala de comando cambió en un instante. La atmósfera congelada se disolvió y fue reemplazada por algo más. Confusión. En la pantalla, el ministro de Exteriores iraní continuaba hablando. Argentina ha logrado lo que el mundo entero consideraba insignificante, a pesar de que era, en realidad, lo más difícil de todo. Mientras leía esos subtítulos, sentí que apretaba con fuerza los reposabrazos de mi silla. Que Irán mencionara públicamente el nombre de un país específico para hacer una excepción era algo sin precedentes, hasta donde yo sabía. Y que fuera Argentina. No Estados Unidos, no Rusia, no China. Ninguna de las grandes potencias que habían ejercido influencia en Medio Oriente durante décadas. Argentina. Menos de unas horas después, el mundo dio un vuelco. El precio internacional del petróleo subió $18 por barril en un solo día. El crudo Brent de Londres superó los $120, y el mercado de futuros de Nueva York activó el interruptor de circuito justo al abrirse la negociación. Los petroleros que esperaban en el estrecho de Hormuz comenzaron a cambiar de rumbo uno tras otro. Las compañías de seguros reclasificaron la zona como de riesgo de guerra y las primas se multiplicaron por 7 de la noche a la mañana. Las navieras anunciaron en masa que abandonaban la ruta. La logística mundial se paralizó en menos de un día. Pero los barcos argentinos eran la excepción. Irán había declarado oficialmente que garantizaba el paso solo a Argentina. Las llamadas desde Washington no paraban de llegar. Henderson me contactó directamente por la línea segura. Collins, ¿qué demonios está pasando? Irán ha nombrado a uno de nuestros aliados para hacer una excepción. Y precisamente el país que no nos hizo caso. No tenía palabras para responder. Los hechos eran esos. Escuché a Henderson maldecir al otro lado de la línea. Esto es una provocación diplomática. Irán está intentando desestabilizar nuestra alianza desde dentro. Quiero un informe de análisis ahora mismo. La llamada se cortó. Me senté en mi silla en la sala de comando, mirando la pantalla.
La grabación de la conferencia de prensa del ministro de Exteriores iraní se repetía una y otra vez. Cada vez que se mencionaba la palabra Argentina, se veía a los periodistas en la sala murmurar entre ellos. Y en ese momento, un cálculo simple apareció en mi mente. Brasil envió 3.500 hombres. Irán detuvo todos los barcos brasileños. Argentina envió 0 hombres. Irán dejó pasar solo a los barcos argentinos. 3.500 contra 0. Todavía no quería admitir lo que esos números significaban. Esa noche no pude dormir. En mi alojamiento en la base de Bahrein, el aire acondicionado funcionaba a toda potencia, pero el calor del desierto parecía filtrarse a través de las paredes. Sin embargo, la razón por la que no podía dormir no era el calor. ¿Por qué solo Argentina? Esa pregunta daba vueltas sin cesar en mi cabeza mientras miraba el techo. Irán detuvo los barcos de todos los países del mundo. Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Francia, Australia, Alemania. Ningún país fue una excepción. Excepto Argentina. No era por su poder militar. Argentina no había enviado buques de guerra. No era por un acuerdo económico. Países como China o India tenían un volumen comercial mucho mayor con Irán. No era por una alianza política. Argentina no era un aliado oficial de Irán. Entonces, ¿por qué? A las 3 de la mañana, abrí mi laptop. Empecé a investigar la relación entre Argentina e Irán desde el principio. Me sentí un completo idiota al darme cuenta de que, a pesar de considerarme un experto en Medio Oriente durante 32 años, nunca me había molestado en investigar seriamente esa relación. Pero lo que descubrí al empezar a investigar me arrastró a un desconcierto aún más profundo. El primer hallazgo fue en los años 70 y 80. Mientras el mundo se sumía en crisis energéticas y conflictos, ingenieros y científicos argentinos, muchos de INVAP y CNEA, viajaban a Medio Oriente. No para vender armas, sino para ayudar. Ayudaron a construir reactores nucleares de investigación con fines pacíficos, instalaciones médicas e infraestructura civil. Los registros hablaban de argentinos trabajando bajo un calor de 50 grados en el desierto, codo a codo con los locales. Y no solo trabajaban, compartían su cultura. Compartían rondas de mate. Me detuve un momento. Mate. ¿En medio de un proyecto de ingeniería de alta tecnología en el desierto iraní? No era un gesto de poder, ni una transacción. Era un gesto de humanidad, de camaradería. Cumplieron con los plazos prometidos. Mantuvieron la calidad contratada. Y cuando terminaron el trabajo, dejaron todo limpio y en orden. Puede que piensen, ¿y eso qué tiene de especial? Pero cualquiera que conozca un poco las obras de construcción en Medio Oriente sabe el peso de esas palabras. ¿Cuántas empresas incumplen los plazos, escatiman en la calidad, cobran el dinero y desaparecen? Argentina no fue así. Tenían aguante, y su palabra valía más que la plata. El segundo descubrimiento me dejó atónito. En pleno Teherán hay una plaza, la Plaza República Argentina. La capital de Irán tiene un espacio público con el nombre de ese país sudamericano. Y en Buenos Aires, hay un símbolo cultural similar. Dos países que honran el nombre del otro en el corazón de sus propias capitales. Yo, experto en Medio Oriente durante 32 años, que había diseñado sanciones contra Irán y dirigido operaciones en Hormuz, me enteraba en ese momento de que en Teherán había una plaza argentina. Sentí vergüenza. Pero más fuerte que la vergüenza, había un sentimiento de asombro. El tercer descubrimiento me hizo inclinarme sobre el teclado. Cuando las sanciones internacionales contra Irán se endurecieron, los pagos que Irán debía recibir por sus ventas a Argentina quedaron congelados en bancos argentinos. Una suma que superaba los $7.000 millones. Debido a las sanciones, no se podía devolver el dinero de inmediato. ¿Qué habría hecho la mayoría de los países? Yo he visto la respuesta durante 32 años. Usar las sanciones como excusa para hacerse los distraídos, quedárselo disimuladamente o simplemente esperar a que el tiempo lo solucione. En las relaciones internacionales, eso es el pan de cada día.
Pero Argentina fue diferente. El gobierno argentino mantuvo su postura oficial: cuando las condiciones lo permitan, devolveremos hasta el último centavo. Y cuando la situación internacional cambió y las condiciones se dieron, Argentina cumplió su promesa. Devolvieron el dinero. En un escenario internacional lleno de países que hacen promesas vacías, Argentina demostró con hechos. Aparté la vista de la pantalla de la laptop y miré el techo de mi habitación. 50 años. Durante 50 años, se había acumulado esta historia entre los dos países. Sin guerras, sin alianzas militares, sin cumbres espectaculares. Simplemente, la repetición de lecciones, cumplir una promesa, recordar la ayuda recibida, no traicionar. Fue entonces cuando empecé a entender el significado de las palabras del funcionario iraní por teléfono: Estados Unidos negocia mientras nos apunta con misiles a la espalda. Y también las palabras del ministro de Exteriores en la conferencia de prensa: Argentina ha logrado lo que el mundo entero consideraba insignificante. Lo que se consideraba insignificante: cumplir las promesas, no traicionar. Que eso era lo verdaderamente difícil. Yo, después de 32 años en Medio Oriente, apenas empezaba a darme cuenta. El amanecer comenzaba a despuntar. El cielo de Bahrein se teñía de naranja. Mientras cerraba la laptop, me di cuenta de algo más. Las palabras de mi padre vinieron a mi mente. Mi padre trabajó en la División de Medio Oriente del Departamento de Estado hace más de 40 años. Fue un hombre que recorrió el terreno durante la guerra entre Irán e Irak. Mi padre me dejó una frase. El día que pisé por primera vez el Departamento de Estado, me dijo: hijo, Medio Oriente solo se mueve por la fuerza. No lo olvides nunca. Durante 32 años, nunca dudé de esas palabras. Fueron la base de todos mis juicios. Al diseñar sanciones, al dirigir operaciones militares, al gestionar a los aliados. Siempre partí de la premisa de que la fuerza era la respuesta. Pero ahora, esa premisa se estaba resquebrajando. Al día siguiente, por la mañana, llegó un informe de urgencia a la sala de comando. Un petrolero argentino ha zarpado. Se dirige al estrecho de Hormuz, solo, sin escolta militar. La sala de comando se congeló de nuevo. Walters, mirando el monitor, escupió en voz baja: están locos. Honestamente, yo pensaba lo mismo. Aunque el gobierno iraní hubiera garantizado el paso, la realidad del estrecho de Hormuz no es tan simple. Además del ejército regular iraní, existen grupos armados no controlados por todo el estrecho. La promesa del gobierno no garantizaba que llegara a las lanchas armadas en el mar. Walter se levantó de su asiento y se dirigió a sus oficiales. Seguiremos vigilando. Pero no intervendremos. Argentina no pidió nuestra ayuda, y no tenemos razón para ayudar. Hizo una pausa y añadió con doble sentido: que ataquen a los argentinos podría ser ventajoso para nosotros. Demostraría que la promesa de Irán es una farsa. Entonces, la iniciativa volvería a una solución militar. Al escuchar esas palabras, sentí algo atascado en la garganta, una sensación de asco, pero no dije nada. Esa tarde, en una instalación de comunicaciones en las afueras de la base, me encontré con una persona inesperada. Era el embajador argentino, Facundo. Un hombre de unos 48 años. No era alto, pero tenía una mirada penetrante. Hablaba poco, su expresión apenas cambiaba, y daba la impresión de no gastar energía en vano. En una palabra, era el tipo de persona opuesto a mí. Le pregunté directamente: ¿es cierto que un petrolero argentino va a entrar ahora mismo sin escolta militar? El embajador Facundo asintió. Es cierto. Sabe que esto es un acto suicida. Aunque el gobierno iraní lo garantice, no pueden controlar a las milicias armadas. Ahora mismo hay docenas de lanchas armadas no identificadas operando en el estrecho. El embajador Facundo me miró por un momento. No vi en sus ojos ni ansiedad ni agitación. Nosotros tenemos nuestra propia manera. Esa respuesta me pareció demasiado simple. Eso es todo. Hay vidas humanas en juego, y eso es todo lo que dice.
El embajador Facundo respondió en voz baja. Subsecretario Collins, si me permite, quisiera hacerle una sola pregunta. ¿Qué? Estados Unidos ha desplegado 3 grupos de combate de portaaviones y ha movilizado a casi 10.000 soldados aliados. Han pasado más de 10 días. ¿Abrieron el estrecho? No pude responder. El embajador Facundo continuó. Su voz seguía siendo baja y serena. No sabemos si podremos abrir la puerta que $80.000 millones en poder militar no pudieron abrir. Pero creemos que, al menos, nosotros tenemos el derecho de ir a tocarla. Hizo una pausa, y entonces dijo la frase que nunca olvidaré. Nosotros no venimos a patear la puerta con armas, venimos a tocarla con respeto. Y nos la van a abrir. Tocarla con respeto. Esa expresión se me quedó grabada. No destruir la puerta con la fuerza militar, sino tocarla. Y con fe. No dije nada más. El embajador Facundo tampoco añadió otra palabra. Hizo una leve inclinación de cabeza y se dio la vuelta. Después de que se fuera, me quedé de pie en ese lugar por un buen rato. El viento del desierto soplaba caliente en mi cara. Tocarla con respeto. Esas palabras se repetían una y otra vez en mi cabeza. A las 4 de la mañana del día siguiente, el petrolero argentino comenzó su entrada en el estrecho de Hormuz. Yo lo vigilaba en tiempo real desde la sala de comando. Walters también estaba allí, y todos los principales oficiales de la base de Bahrein se habían reunido. Estábamos conectados por videoconferencia con Washington. El rostro de Henderson se veía en una esquina de la pantalla. La posición del petrolero argentino se mostraba como un punto en el mapa satelital. Confirmada la entrada de un buque único sin escolta militar. Sistemas normales. Los informes llegaban. Todas las miradas en la sala de comando estaban clavadas en el monitor. Pasaron 10 minutos. No pasó nada. Pasaron 20 minutos. Seguía sin pasar nada. Cuando pasaron 30 minutos, Walters habló por primera vez. Actuarán en el punto medio. Un oficial a su lado asintió. Yo también pensé que esa evaluación podría ser correcta. Pasó una hora. Ningún movimiento del lado iraní. Las comunicaciones eran normales. La atmósfera en la sala de comando comenzó a cambiar sutilmente. La tensión inicial se transformaba gradualmente en perplejidad. No es extraño, dijo alguien en voz baja. El ceño de Walters se frunció. Deshizo el cruce de brazos y se acercó un paso al monitor. En ese momento, llegó un informe. 2 buques de guerra iraníes se mueven en dirección al buque argentino. El aire en la sala de comando se tensó instantáneamente. Comenzó, dijo Walters en voz baja. Yo también me puse rígido. Los buques iraníes se acercaban al barco argentino. Podría haber un disparo de advertencia, o una orden de detención forzosa. Todos contuvimos la respiración, mirando la pantalla satelital. Buques iraníes acercándose al barco argentino. Distancia aproximada, 3 kilómetros. 2 kilómetros. 1 kilómetro. Pero los buques iraníes se colocaron a ambos lados del barco argentino. Igualaron su velocidad y comenzaron a moverse en la misma dirección. Al principio, no entendí el significado de ese movimiento. Iban a abordarlo. ¿A detenerlo por la fuerza? La voz del oficial de informes resonó en la sala de comando. La armada iraní está guiando al buque argentino por una ruta segura. Confirmando contenido de comunicación. La instrucción es moverse a una zona de seguridad garantizada. La sala de comando se quedó en un silencio absoluto. No era un ataque. Era una guía. La armada iraní estaba escoltando al petrolero argentino. Miré la cara de Walters, que estaba a mi lado. Vi cómo el músculo de su mandíbula temblaba por un instante. La boca firmemente cerrada, los ojos entrecerrados. Sabía lo que significaba esa expresión. Era la cara que pone alguien cuando sus predicciones han fallado por completo. En la pantalla de Washington, Henderson también se había quedado sin palabras.
Sus labios parecieron temblar, pero no emitió ningún sonido. Mientras miraba el monitor, recordé unos números. 3 portaaviones estadounidenses, 12 destructores Aegis, 4 submarinos, 180 aviones. Unos 9.500 soldados aliados. Un costo diario de $18 millones. Por parte de Argentina, 0 buques de guerra, 0 soldados, 0 costo. Y en este preciso instante, quien cruzaba el estrecho era Argentina. Justo cuando el petrolero pasaba por el punto medio del estrecho, la tensión había comenzado a disiparse. Una vez confirmado que Irán lo estaba escoltando, la preocupación por un ataque disminuyó. Incluso Walters había deshecho el cruce de brazos y tenía una taza de café en la mano. Fue en ese momento. Una alarma de emergencia sonó en la sala de comando. Instintivamente, miré el monitor. Nuevos puntos habían aparecido en la pantalla satelital. Varios puntos rojos se movían rápidamente alrededor del barco argentino. Se confirma la aproximación de múltiples lanchas rápidas. Al menos 6. Pertenencia desconocida. Sin código de identificación del ejército regular iraní. La voz del oficial de informe se agudizó. El aire en la sala de comando se congeló de nuevo en un instante. Walters dejó la taza de café en la mesa y se levantó de un salto. Esos no son el ejército regular. Son milicias irregulares. Sentí un escalofrío en la espalda. El ejército regular de Irán tiene una cadena de mando. Si el gobierno garantizó el paso del barco argentino, el ejército regular seguiría esa orden. Pero las milicias irregulares son diferentes. No están bajo el control del gobierno. Actúan por su cuenta y, a veces, de forma impredecible. La promesa del gobierno iraní podría no tener validez para estas fuerzas. Un oficial informó, distancia actual al barco argentino, unos 8 kilómetros. Dada la velocidad de aproximación, entrarán en rango de tiro en menos de 15 minutos. Hubo un cambio casi imperceptible en la boca de Walters. Demasiado breve para llamarlo una sonrisa, pero algo definitivamente cruzó su rostro. Miró a la sala de comando y dijo, ¿qué les dije? Este es el verdadero Medio Oriente. En este mar, las balas son las promesas y los misiles son la confianza. No quise contradecir esas palabras. Honestamente, en ese momento, pensé que Walters tenía razón. La historia de 50 años que había investigado la noche anterior, la Plaza Argentina, los contratos cumplidos. Todo eso podría volverse insignificante frente a 6 lanchas armadas. Desde la pantalla de Washington, se escuchó la voz de Henderson. Walters, nuestros buques no deben intervenir bajo ninguna circunstancia. Argentina quiso actuar por su cuenta. Deben asumir las consecuencias por su cuenta. Walters asintió. Preston, en la pantalla, se ajustó las gafas e interrumpió. Si el barco argentino es atacado, es ventajoso para nosotros. Será la prueba de que la garantía de Irán es una farsa, y la justificación para una solución militar resurgirá. En el momento en que escuché esas palabras, sentí que algo me subía por la garganta. Un hombre que usaba la palabra ventajoso en una situación en la que estaban en juego las vidas de marineros civiles argentinos. Era el lenguaje del mundo al que yo había pertenecido durante 32 años. Pero por primera vez, ese lenguaje me sonó extraño. En el monitor, los puntos rojos se acercaban cada vez más al barco argentino. Distancia de aproximación, 5 kilómetros. 4 kilómetros. 3 kilómetros. Los latidos de mi corazón se aceleraban. El sudor me empapaba las palmas de las manos. Fue entonces. Buques de la Armada iraní aumentando velocidad. Moviéndose para interponerse entre el buque argentino y las milicias. La voz del oficial de informe subió un tono. Miré el monitor. Los 2 buques iraníes que escoltaban al barco argentino aumentaron repentinamente la velocidad y se movieron hacia adelante. Se posicionaron para crear un muro entre el barco argentino y las lanchas armadas que se acercaban. Buques de la Armada iraní emitiendo señales de advertencia.
preparados para disparos de advertencia contra las milicias. Toda la sala de comando contuvo la respiración, con la vista fija en el monitor. El movimiento de los puntos rojos comenzó a cambiar. Las lanchas rápidas que se dirigían directamente hacia el barco argentino comenzaron a cambiar de rumbo, una por una. La barrera de la armada iraní les había bloqueado el paso. La armada iraní está bloqueando el acercamiento de las milicias. Las lanchas armadas están virando. La amenaza se está disipando. En algún lugar de la sala de comando, se escuchó a alguien soltar un profundo suspiro de alivio. Yo fui uno de ellos. La armada iraní había detenido directamente a milicias de su propio país que estaban fuera del control de su gobierno. Para proteger al barco argentino. No tenían ninguna obligación legal ni razón militar para hacerlo. Pero la armada iraní se movió. Walter se desplomó en su silla. La taza de café se inclinó en su mano y el líquido marrón se derramó sobre la mesa. No se molestó en limpiarlo. En ese momento, el contenido de una comunicación con el lado iraní se compartió en la sala de comando. Era un mensaje que la armada iraní había enviado al barco argentino. La seguridad está garantizada. Mantengan el rumbo actual. Nosotros nos hacemos responsables. Y había una frase más. Nosotros cumplimos nuestras promesas. Nadie en la sala de comando dijo una palabra. Henderson, en la pantalla de Washington, también estaba en silencio. Preston miraba la pantalla de su laptop, pero sus dedos estaban quietos sobre el teclado. En medio de ese silencio, escuché la voz de mi padre. Medio Oriente solo se mueve por la fuerza. Esa frase, que nunca había dudado en 32 años, se tambaleaba por primera vez. Irán se había movido, pero no por la fuerza. Se había movido para cumplir una promesa. Incluso deteniendo a sus propias milicias. Miré el monitor. El petrolero argentino seguía avanzando tranquilamente por el estrecho. Los buques iraníes lo flanqueaban, pegados a él. No hubo disparos. No hubo explosiones. La amenaza había desaparecido. Pero esa calma sacudía la sala de comando con más fuerza que cualquier bombardeo de nuestros portaaviones. Cerré los ojos. Y por primera vez, lo admití. Esto no era una coincidencia. Era el resultado de 50 años de construcción. El petrolero argentino completó su paso por el estrecho de Hormuz 4 horas y 22 minutos después de su entrada. 0 disparos, 0 colisiones, 0 víctimas. Atravesó una zona de guerra sin usar un solo buque de guerra ni un solo soldado. En el momento en que se anunció la finalización del paso en la sala de comando, aunque estaba sentado, sentí que toda la fuerza abandonaba mi cuerpo. No era por el alivio de la tensión. Era porque algo que yo había construido durante 32 años se derrumbaba silenciosamente. La sala de comando seguía sumida en el silencio. Solo resonaba la voz seca del oficial de informes. Buque argentino ha pasado completamente el estrecho. La escolta iraní se retira. Estado del buque, normal. Operación finalizada. La frase «operación finalizada» sonaba extraña. Porque nuestra operación aún no había finalizado nada. Walter no se levantó de la silla. El café derramado sobre la mesa ya se había enfriado, dejando una mancha marrón, pero él seguía sin limpiarlo, mirando fijamente el monitor. No abría la boca. El hombre que, hasta hace unos días, había afirmado que las balas son las promesas y los misiles son la confianza, ahora era incapaz de pronunciar una sola palabra. Miré la pantalla de Washington. El asiento de Henderson estaba vacío. No sé en qué momento se fue. Desapareció de la pantalla antes de que el barco argentino completara su paso. El hombre que había gritado, desagradecidos. Amenazado con cortar fondos y ordenado añadir a Argentina a una lista de vigilancia, se había levantado de su asiento sin ver el resultado final. Preston todavía estaba en la pantalla. Pero su laptop estaba cerrada. Aquel informe que decía que un ataque al barco argentino no sería ventajoso.
Aquellos documentos que decían que fabricarían pruebas de acuerdos secretos para sancionar a Argentina. Todo estaba dentro de esa laptop cerrada. Ahora, no eran más que papel inútil. Preston, en la pantalla, se quitó las gafas y las puso sobre la mesa. Luego se frotó la cara con ambas manos. Ese pequeño gesto lo decía todo. ¿Se acabó? Salí de la sala de comando. El cielo del amanecer de Bahrein cambiaba de púrpura a naranja. El mar del Golfo Pérsico, que se extendía más allá de la base, comenzaba a brillar bajo el sol de la mañana. En algún lugar de ese mar, el petrolero argentino navegaba ahora en silencio. Saqué mi teléfono del bolsillo. Necesitaba hacer una llamada. A mi contacto iraní. La misma ruta que me había rechazado unos días antes. Sonó 3 veces y respondieron. Esta vez, sí atendieron la llamada. Le pregunté directamente, ¿por qué permitieron solo a Argentina? Hubo un breve silencio. Luego, el interlocutor respondió. Su voz no era fría. Más bien, era serena. Argentina nunca nos traicionó. Al escuchar esas palabras, cerré los ojos por un momento. El interlocutor continuó. Estados Unidos negoció mientras nos atacaba por la espalda. 2 veces. Europa rompió sus promesas usando las sanciones como excusa. Brasil, esta vez, se puso del lado de Estados Unidos y envió tropas. Pero Argentina fue diferente. Cuando estábamos en dificultades. Argentina nos ayudó, devolvió el dinero que prometió y no se hizo nuestro enemigo. Durante 50 años. No pude responder por un momento. El interlocutor dijo por último, señor Collins, ustedes intentaron destruir la puerta con $80.000 millones. Argentina ha estado tocando la puerta durante 50 años. La puerta se abre para quien la toca. La llamada se cortó. Me quedé de pie, con el teléfono en la mano. El viento de la mañana en Bahrein soplaba caliente, pero sentí como se me erizaba la piel de la espalda. La puerta se abre para quien la toca. Las palabras del embajador Facundo resonaron junto a estas. Creemos que tenemos el derecho de ir a tocarla. El funcionario iraní había usado la misma palabra. Tocar. Por supuesto, no se habían puesto de acuerdo. Pero quizás, las personas que están dentro de la misma relación terminan usando las mismas palabras. Esa tarde, los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a difundir la noticia. Petrolero argentino cruza completamente el estrecho de Hormuz. Primer paso en solitario sin escolta militar del mundo. CNN, BBC, Reuters, AP, todos emitieron la noticia de última hora. El precio internacional del petróleo cayó $9 en un solo día. Decenas de petroleros que estaban varados en el estrecho de Hormuz comenzaron a moverse de nuevo. Los gobiernos de varios países comenzaron a abrir urgentemente rutas diplomáticas directas con Irán. Los mismos países que, hasta hace unos días, gritaban que la movilización militar y las sanciones económicas eran la única solución, comenzaron a cambiar de rumbo uno tras otro. Empezaron a enviar diplomáticos en lugar de buques de guerra. Los medios internacionales comenzaron a usar una expresión para describir este cambio, el método argentino. El método de abrir una puerta sin llevar un arma. El método de ganarse la confianza de un país adversario cumpliendo las promesas durante décadas. Ese método se estaba extendiendo por todo el mundo. Regresé a Washington 3 días después. Durante las 14 horas de vuelo, no pude dormir. Mientras el avión atravesaba las nubes sobre un océano Atlántico oscuro, las escenas de los últimos 10 días se repetían sin cesar en mi cabeza. El momento en que Henderson golpeó la mesa y gritó, desagradecidos, el momento en que Walters ordenó, no los rescaten si los hunden, el momento en que Preston propuso, fabricar pruebas para presionar a Argentina. Y el momento en que todo eso se volvió inútil. La fotografía satelital de la Armada iraní escoltando al barco argentino. Los buques iraníes deteniendo a las milicias. El mensaje, nosotros cumplimos nuestras promesas. Y el silencio de la sala de comando. Me recosté en el asiento del avión y cerré los ojos.
32 años. Durante 32 años, creí en el poder de Estados Unidos. Creí que la situación se resolvería con la llegada de nuestros portaaviones. Creí que el oponente se doblegaría con las sanciones. Creí que el orden se mantendría si nuestros aliados respondían al llamado. Pero esta vez, nada de eso funcionó. 3 portaaviones no pudieron abrir el estrecho. Las sanciones solo hicieron que Irán se volviera más desafiante. El aliado que respondió con más lealtad, Brasil, fue el más rotundamente rechazado. Y solo Argentina, que no hizo caso a Estados Unidos, cruzó el estrecho. Déjenme hablarles de mi padre. Su nombre era Thomas Collins. Trabajó durante 23 años en la División de Medio Oriente del Departamento de Estado. Viajó docenas de veces entre Bagdad y Teherán durante la guerra Irán-Irak, y durante la guerra del Golfo, se encargó del apoyo diplomático a la coalición multinacional. Mi padre no era un hombre de muchas palabras. Pero el día que di mi primer paso en el Departamento de Estado, me agarró por los hombros y me dijo solo una cosa: hijo, Medio Oriente solo se mueve por la fuerza. Promesas, confianza, relaciones. Todo eso suena bien, pero al final, lo único que queda es quién tiene el arma más grande. No lo olvides nunca. Yo he vivido esa frase como un credo. Durante 32 años, nunca la he dudado. Era la base de todos mis juicios. No pretendo decir que mi padre estuviera equivocado. En su época, quizás eso fuera cierto. Pero ahora, yo he visto lo que mi padre no vio. Un estrecho que una armada de $80.000 millones no pudo abrir, lo abrió un país que cumplió sus promesas durante 50 años. Al llegar a Washington, no fui directamente al Departamento de Estado. Fui a casa. Entré en mi estudio y saqué un viejo cuaderno de mi padre que estaba en el estante más alto de la biblioteca. Un cuaderno viejo con la tapa de cuero marrón gastada. En él estaban escritas las notas que mi padre tomó durante sus 23 años en Medio Oriente. Había hojeado ese cuaderno cientos de veces, pero nunca lo había cuestionado. Abrí la primera página. Una frase escrita a mano por mi padre saltó a la vista: la fuerza es el orden. Sin fuerza, no hay voz. Miré esa frase por un momento. La frase que había gobernado mi vida durante 32 años. Y luego, tomé un bolígrafo y en el margen junto a esa frase, escribí algo. Un signo de interrogación. Era la primera vez que cuestionaba las palabras de mi padre. Esa noche, me quedé sentado en mi estudio durante mucho tiempo. Afuera, caía una lluvia de otoño en Washington. Mientras observaba cómo las gotas corrían por el cristal de la ventana, organicé los últimos 10 días. Estados Unidos intentó abrir el estrecho por la fuerza. Brasil intentó abrir el estrecho subiéndose a la fuerza de Estados Unidos. Ambos fracasaron. Argentina fue diferente. Argentina se había estado preparando durante 50 años. Probablemente, ni la propia Argentina sabía que era una preparación. Simplemente, habían repetido la elección de cumplir sus promesas, recordar la ayuda, y no crear enemigos. Esa repetición, acumulada durante 50 años, produjo el resultado de hoy. La ruta marítima más peligrosa del mundo se abrió sin un solo disparo. Las palabras del embajador Facundo volvieron a mi mente: creemos que tenemos el derecho de ir a tocarla. El derecho. Ahora entiendo el peso de esa palabra. El derecho a tocar una puerta no nace de la noche a la mañana. Era un derecho ganado a través de 50 años de no traicionar, de cumplir promesas, de recordar la ayuda y de no crear enemigos. Un derecho que ni $80.000 millones podían comprar. Cerré el cuaderno y dejé el bolígrafo. Encendí la computadora y comencé a escribir un informe. El informe de análisis final para el Departamento de Estado. Un informe que podría ser el último de mis 32 años de carrera. Sabía que si Henderson leía esto, mi carrera podría terminar. Pero no podía no escribirlo. Concluí el último párrafo del informe así. Durante 30 años, Estados Unidos ha intentado abrir las puertas de Medio Oriente con bombas. Durante 50 años.
Argentina ya las había abierto con promesas. Una nación fuerte no es la que derrota a sus enemigos. Es la que no crea enemigos. Crear una situación en la que no sea necesario luchar es más difícil. Lleva más tiempo y requiere más paciencia que luchar y ganar. Argentina ha hecho eso durante 50 años, mientras ningún otro país del mundo le prestaba atención. Durante 32 años, creí que la fuerza era la diplomacia. Mi padre también lo creía. Pero ahora, he escrito un signo de interrogación en el cuaderno de mi padre. Y la respuesta a esa pregunta la he encontrado en un país llamado Argentina. Guardé el informe y apagué el monitor. La oscuridad envolvió el estudio. Desde afuera, solo se oía el sonido silencioso de la lluvia de Washington. Me quedé sentado, escuchando ese sonido durante mucho tiempo. Ustedes, que han escuchado esta historia, ¿qué escena les ha quedado más grabada en el corazón? Argentina es un país que no olvida el recuerdo de la ayuda recibida en los momentos más difíciles. Es un país que ha repetido la lección de cumplir sus promesas y no crear enemigos durante 50 años. Esa elección silenciosa abrió la ruta marítima más peligrosa del mundo sin un solo disparo. Lo que una armada de $80.000 millones no pudo hacer, lo lograron 50 años de promesas. Hoy, Argentina sigue construyendo su lugar en el mundo, más con hechos que con palabras, más con confianza que con fuerza. Si te sentís orgulloso de ser argentino, si esta historia te puso la piel de gallina, por favor, compartí este vídeo con tus amigos. Si nos apoyás con tu suscripción y un me gusta, podremos traerles historias aún más fascinantes. Gracias por acompañarnos. Y no te olvides de comentar abajo, ¡Viva Argentina!